Locomotion volvió, sí, volvió, pero en forma de canal transmitido únicamente por fans. Un proyecto pequeño que ha ido escalando de poco a poco al grado que actualmente puede ser visto desde Smart TVs. Como tal, el Locomotion que muchos conocieron en los 90s y principios de los 2000s ya murió, pero la esperanza vive actualmente en esta pequeña empresa que vive de donativos por PayPal. No te creas. O sea, sí existe este intento de fans por vivir de la nostalgia, pero sí hay una página oficial del equipo original del canal Locomotion que está dando una programación interesante. Deja que te cuente la historia. A continuación, Sebastián Derain presenta ¿Cómo se arruinó Locomotion? Con anterioridad se ha hablado de la historia de otros canales como Fox Kids, Nickelodeon y Cartoon Network, viéndolos desde ciertos criterios objetivos que nos permiten asegurar que llegaron a arruinarse. No es una cuestión de opiniones, es una cuestión real. Tuvieron que cerrar sus operaciones debido a que ya no podían continuar. Hemos visto que hay ocasiones donde la competencia se vuelve tan dura que simplemente te ves coercionado a salir de la carrera. Otras ocasiones, un evento ajeno a tu canal puede provocar que te quiten recursos importantes para mantenerte a flote. Hay otras ocasiones donde los canales quieren renovarse y no solo fracasan miserablemente, sino que pierden a la audiencia fiel que ya tenían. Hoy hablaré de Locomotion, un canal que los millennials disfrutaron muchísimo. Series como Jigoku Sensei Nube, Dogman, Cowboy Bebop, South Park, Neon Genesis Evangelion y Bobby Margaret aparecieron durante sus transmisiones, sin olvidar al Dr. Katz y otras series que eran increíbles. La gran pregunta que todos tenemos que hacernos es, ¿un canal debe ser ecléctico, es decir, variado en su oferta, o debe enfocarse a un público específico? Esta es una cuestión que muchísima gente se hace, pero quizá descubramos que en realidad no es algo tan sencillo, y quizá el caso de Locomotion ayude a encontrar una respuesta a esta pregunta. En casos anteriores vimos que canales de animación iniciaron transmisiones en otros países y poco a poco se fueron expandiendo hasta llegar a Latinoamérica. Sin embargo, Locomotion nació con el objetivo de ser una alternativa exclusivamente latinoamericana. The Hearst Corporation y Klaxon Interactive Group Incorporated decidieron aliarse para abrir un canal de animaciones desde Miami, Florida, que finalmente abrió su señal en 1996. La recepción fue mediocre. Al hacer un análisis de rating, los dueños se percataron de que tomar caricaturas famosas de los años 80 quizá fuera una fórmula ganadora en televisión pública, mas en lo referente a la televisión de paga, el público era más exigente. Quería material nuevo, por lo menos uno que no hubiesen visto con anterioridad. Canales enfocados en público infantil no había tantos, pero la competencia era demasiado atroz. El éxito de Cartoon Network, Nickelodeon y el ascenso de Disney Channel hacían casi imposible que otros canales pudiesen sobrevivir con materiales semejantes. Si el recién nacido Locomotion quería sobrevivir, tenía que buscar amor en otro lado. Entonces comenzaron a preguntarse cuál era el nicho que, por lo menos en Latinoamérica, no se había atendido pero tenía mucho potencial. Para ello evaluaron mucho la situación y analizaron a los competidores que en su primer año les habían dado una paliza. Nickelodeon tenía un show muy exitoso llamado El Show de Ren y Stimpy, que no era precisamente enfocado exclusivamente para niños. Fox Kids se aferraba a la vida con series de Marvel no tan fáciles de comprender para ellos, como la serie animada de Spider-Man y Los Hombres X. Cartoon Network tenía escondido un humor bastante adulto en algunos chistes de sus series, lo que se daba a notar bastante en Johnny Bravo y La Vaca y el Pollito. A pesar de ello, la gente reconocía esos canales como contenido creado para niños. Locomotion comprendió hacia dónde tenían que dirigir sus esfuerzos y hacia cuál audiencia. No había muchas caricaturas dedicadas a este tipo de público, pero del otro lado del charco, en Japón, esos proyectos abundaban. Fue así que Locomotion comenzó a negociar para llevar animes como Saber Marionette J, Neon Genesis Evangelion y Cowboy Bebop a su estación. Para complacencia del público espectador, hemos mejorado la serie de South Park. Más lenguaje vulgar. Mejores actividades. ¡Freddy! ¡Descubrí a un tipo teniendo sexo con una de mis gallinas! Llevar anime a Latinoamérica no era en sí algo revolucionario.
el área ya estaba muy familiarizada con Ranma y medio, Dragon Quest, Slayers, Dragon Ball, Sailor Moon, Saint Seiya y Mazinger Z, pero lo que sí eran las temáticas, universos distópicos y situaciones más eróticas, chistes de otra naturaleza, reflexiones más complejas. Esto iba más allá de lo que cualquier otro canal se hubiese atrevido en cuanto a transmisión de series animadas se refería. Como Locomotion no había otro, era incomparable, tanto así que llegó a ser un pivote de los temas que se hablaban en la revista Conexión Manga en México. Eso lo recuerdo perfectamente. En aquel tiempo no había muchas alternativas donde ver anime. Nada de Netflix, nada de Prime Video, nada de Crunchyroll. Es más, elija usted la página pirata que quiera, ni siquiera YouTube. Por lo tanto, en lo que refería a los mejores animes, Locomotion era el referente. Y así de poco en poco, Locomotion empezó a reunir también series occidentales que no estaban enfocadas para niños. Consiguieron los derechos para transmitir el show que nos inspiró a cambiar su visión, la obra maestra de John Kricfalusi, Ren y Stimpy, así como la serie El Crítico, y fue así como South Park llegó a Locomotion. Y de hecho ese fue el show por el cual yo comencé a sintonizar ese canal. Pero traer shows enfocados a un público hasta entonces abandonado no fue lo único que Locomotion hizo. Naturalmente comenzaron a ofrecer espacios para animadores experimentales e incluso insertaron una mascota llamada Loco, la cual se hizo bastante famosa por creerse que implicaba mensajes subliminales. ¿Quieres llamar la atención de la gente? Haz cosas raras pero en tu canal. Recordemos cómo les fue a los güeyes de Adult Swim con su chistecito de los LEDs. Esto particularmente en un país tan paranoico como los Estados Unidos. ¿A quién se le iba a ocurrir? En fin, ¿a quién le tenemos que agradecer por la mayoría de lo que era Locomotion en esos tiempos? A Rodrigo Pisa, entre muchos otros que podríamos llamar el Team Loco, de lo cual hablaré un poquito más adelante. En entrevistas que le han hecho durante el año 2017, Pisa habla de cómo era la situación de Locomotion durante sus primeros años. Yo no sé cómo fue en toda Latinoamérica, pero al menos en México hubo todo un movimiento de padres de familia enojados por la hipersexualización de caricaturas, particularmente en el anime. Y también la satanización de los contenidos. Y sí, fue por causa de que muchos católicos no toleraron la existencia de Neon Genesis Evangelion. Se hablaba de que el anime era satánico y que otras caricaturas inducían a los menores a comportamientos nocivos. ¿Bajo qué criterios autorizan estas publicaciones? ¿Son acaso estas las bases morales y espirituales que queremos inculcar los padres de familia a nuestros hijos? Que hablan de Evangelión, los humanos en contra de su creador, en clarísima referencia a prácticas satánicas. Quejas contra Locomotion hubo muchísimas. ¿Por qué? Por el tercermundismo asqueroso que siempre nos persigue. Sin embargo, las cosas continuaron su marcha. Si los padres enojados no querían que sus hijos vieran ese canal, tenían la opción de bloqueo parental. Locomotion se negó a censurar los animes que llegaban a sus manos. Los cable operadores más grandes le dieron todo su apoyo a Locomotion para que mantuviera sus transmisiones porque gracias a ellos se dieron cuenta de que había un nicho de oportunidad. En esa época no había otro canal en cable con esa misma intención. Digo, claro que había programas extraños en los 90. Estaba Mad TV, Dogman, Espía contra Espía, los propios Simpson, la primera etapa de Padre de Familia, pero esos destellos ocasionales que daban un guiño a jóvenes adultos y adolescentes se habían compilado exitosamente en un solo canal, el cual logró reunir a varios de esos shows polémicos para un público que estaba cansado de que toda serie animada tuviese moralejas y unidad familiar. Simplemente había reflexiones sociales que estaban en otro nivel. Era fantástico. El mismo Rodrigo Pisa se refiere a Locomotion como un canal de expresión artística donde también llegaron a exhibirse videos musicales de bandas como Miranda, la cual le debe mucho de su impulso en el lanzamiento de su primer álbum. Así que cuando escuches la guitarra de Lolo, piensa también en Locomotion. Es un solo, es la guitarra de Lolo. No obstante todas estas victorias, sí hubo regulaciones que obligaron a Locomotion a censurar desnudos. Y esto abrió paso a las famosas barras negras que aparecían en ciertos animes. Esto en algunas señales. Locomotion estaba teniendo tanto éxito que pudo abrir ciertas estaciones, las cuales emitían su propia señal y se ajustaban a los horarios de cada país. Pero a pesar de todo este esfuerzo, a pesar de las buenas decisiones, Locomotion aprendería a la mala
que muchas veces no importa qué tan buena sea tu idea, cuánto cuides los objetivos, la visión y la operatividad de tu empresa, hay factores externos que pueden devastar la economía de tu proyecto y orillarte a cerrarlo. Locomotion tenía varias estaciones que le permitían acceder a muchas zonas. Estaba Locomotion Iberia, Locomotion Oeste, Locomotion Argentina, pero diferentes conflictos entre cable operadores españoles provocaron el cierre de Locomotion Iberia, y una crisis económica en 2003 llevó al canal a perder la estación del Oeste, la cual permitía que en tiempo reloj la audiencia de México y Argentina miraran los programas a la misma hora. Al solo quedar la señal de Argentina, los programas inesperadamente cambiaron de horario en México, adelantándose 2 horas. Esto debido a que ya no era el tiempo reloj, sino el tiempo real en el cual debían ver sus programas. Díganme una forma en la que el público puede perder interés en un programa. Seguramente entre las opciones está cambiarlo de horario, tal vez porque tus actividades cotidianas no te permiten volver a ver ese programa. Si llegabas de la escuela a tu casa a las 4 de la tarde para ver un show que era tu favorito y de repente hasta 2 horas antes, simplemente ya no lo puedes ver. Y a muchos esto les ocurrió. Por todos estos factores, rápidamente Locomotion perdió muchísima audiencia y por tanto los ingresos que la acompañaban. Además, la situación económica en Argentina era bastante precaria luego de la severa crisis financiera entre 1998 y 2002. Llegado el momento, Locomotion se dio cuenta de que todavía estaban a tiempo de abandonar el barco sin morir ahogados. Locomotion aceptó una oferta de Sony en 2005, quienes decidieron reducir más aún el público objetivo y hacer un rebranding. Locomotion desapareció entonces y se convirtió en Animax. Esto sirvió mucho para que quienes buscaban dónde ver anime tuvieran un nicho donde refugiarse. Llegó un público nuevo, pero lo cierto es que nuevamente, el público que había encontrado su sitio en Locomotion simplemente se extravió. Algunos recurrieron a MTV, donde las nuevas temporadas de South Park se estaban liberando. Otros se refugiaron en Adult Swim, con la gran desventaja de que era únicamente por las noches. Otros regresaron a Fox y descubrieron el nuevo aire de padre de familia. El espíritu de Locomotion había muerto y su público se dispersó por diversos canales como las esferas del dragón luego de pedir un deseo a Shenlong. Y ese deseo fue tener un canal donde ver contenido original, sarcástico, interesante y adulto. Jóvenes que ya no querían ver el mundo como niños. Jóvenes que deseaban crecer, perdieron su lugar. El sueño había muerto. Una década más tarde, viejos miembros de Locomotion volvieron a hablar entre sí y consideraron que a pesar de todo, el nicho que Locomotion había dejado, nadie más lo había podido llenar a plenitud. Fox había creado FX, pero casi todos los proyectos que tenía eran de Seth MacFarlane o apelaban demasiado a la libido masculina. MTV se fue por el mismo camino prácticamente, teniendo reality shows y series de fanservice como Jersey Shore, etc. Adult Swim tenía series interesantes, pero únicamente se las podía ver de noche. En cuanto a anime, otra vez la oferta era casi nula y prácticamente su público dependía más de la piratería que de un canal. ¿Por qué no intentarlo de nuevo? El 18 de febrero de 2015, una página de Facebook apareció, Team Locomotion Oficial. En un principio, parecía ser otra página de Facebook de gente recordando sus viejas glorias, respondiendo dudas de los fans del canal y compartiendo viejos clips que desbordaron un ataque de nostalgia en muchísima gente. La recepción de la página fue tan buena que nuevamente el Team Locomotion volvió a pensar en iniciar el proyecto. Para octubre de ese año, decidieron anunciar que tratarían de hacer un servicio de streaming donde el espíritu de Locomotion viviría nuevamente. Serían como ese fénix que renace de las cenizas. Un año después, por fin declararon las intenciones de abrir una plataforma, la cual requeriría de donaciones para iniciar sus operaciones. Tristemente, la meta propuesta por el Team Locomotion no fue alcanzada. No obstante, se inició el proyecto con la esperanza de crecer conforme los espectadores aumentaran. Un año más tarde, en diciembre, se anunció que su servicio estaría disponible para Latinoamérica a través de una alianza con Vimeo, para estar disponibles en dispositivos Apple, Android, Roku, Chromecast y Smart TVs, así como la producción y liberación de una serie original llamada The Space in Between.
Además, el contenido también podría llegar a un público en Canadá, España y Portugal. Recuperar todo eso que alguna vez tuvieron. Todavía en estos tiempos es posible acceder a la página de Facebook de Team Loco y verás que este proyecto aún tiene vida y que esa sección que muchos amaban, Japanimotion, continúa en Twitch y con un horario establecido. Si tú extrañabas Locomotion, todavía tienes esta oportunidad de disfrutar un poco del espíritu. Cuídate mucho, suscríbete a mi canal y regálame un pulgar arriba porque el amiguismo es la onda. Sebastián Derain para servirte.